Entonces, siervo, lo que yo quiero compartir con la iglesia, y he preparado algo, como he estado hablando en este tiempo y lo que he explicado, en este tiempo Dios ha estado hablando a la iglesia que Dios quiere manifestarse a la iglesia como un Dios Shaddai. Amén. Entonces la palabra Shaddai, en realidad en hebreo tú lo ves, quiere decir un Dios todopoderoso o un Dios más que suficiente. Amén. Un Dios todopoderoso o un Dios más que suficiente. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios más que suficiente? ¿No? Entonces tenemos que creer eso, que Dios quiere que nosotros como hijos no vivamos en lo suficiente, sino vivamos en lo más que suficiente. Amén. Entonces en este tiempo como iglesia, siempre la iglesia se caracteriza de cuando llegamos a 5 años, a 6 y ya estamos llegando a 6 años como iglesia. La iglesia, si seguimos en el mismo parámetro, muchas iglesias tienden a morirse, ¿no? Porque es lo mismo. Pero cuando la iglesia tiene que hacer un reajuste, ¿me entiendes? Y traer algo diferente que es guiado por Dios para un nuevo tiempo, entonces cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, especialmente aquellos que son miembros de la iglesia y aquel que considera su iglesia, tú tienes la decisión de decir, ok, yo ahora voy con esta visión que Dios ha traído a la iglesia. ¿Me entiendes? Porque cuando Dios habla no es mi visión, es porque lo que Dios quiere a través que se haga. Dios siempre, y eso he hablado, Dios escoge a hombres para llevar una obra o cualquier cosa. Las cosas en el reino de Dios no se manifiestan solas. ¿Me entiendes? Dios nos necesita a cada uno de nosotros para que a través de nosotros podamos cumplir el sueño de Dios que tiene. ¿Para qué? Para poder alcanzar esas almas perdidas. Ese es el plan de Dios para nosotros. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú eres parte del reino, y como parte del reino tú tienes que estar de acuerdo con algo para extender el reino de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, en este tiempo justamente, orando al Señor, yo cuando tomé la iglesia, cuando tuve la primera reunión con la pastora Lynn, por si acaso es la pastora general de la iglesia, el pastor Mac y la pastora Lynn son los que me han contratado para que yo lleve la iglesia hispana. ¿Ok? Ellos me han contratado porque puso Dios en su corazón, y lo voy a compartir un poquito para que tal vez algunos nuevos no saben, puso en su corazón levantar una iglesia hispana. En ese tiempo ellos aceptaron, pero no había nadie quien se haga cargo de la iglesia, no había gente hispana, solamente había un grupito que venían, ¿no? Ellos son acá fieles. ¿Quiénes más ustedes venían, no? Ellos venían a la iglesia americana, allá y oían con traductor, ¿no? Bani era la que traducía, pero no había más, ¿no? Entonces, pero cuando Dios habló a ellos levantar una iglesia hispana, ¿me entiendes? No voy a ir en detalle, pero Dios hizo una conexión divina para que yo pueda venir a esta iglesia. No lo voy a compartir porque me tardo mucho, pero algún día lo voy a compartir. Entonces yo pude llegar, entonces cuando vine porque yo empecé una pequeña obra acá en Brooklyn Center, y tenía un grupito de 15 personas que éramos pequeños. Entonces ahí es cuando Dios hizo la conexión. Entonces Dios me dijo, es el tiempo de que cierres esta obra y te vengas acá a Living Word. Entonces empezamos con ese pequeño grupo los jueves a orar. No, un pequeño grupo de 15 personas, a orar. Entonces el 13 de octubre se levantó la iglesia del 2013. Entonces la pastora Lynn era la que predicaba, y Bani era la que le traducía, o a veces mi esposa, pero le traducían, ¿no? Entonces en ese tiempo la pastora Lynn me dijo que yo le ayudara a formar la iglesia. Entonces ahí es cuando ella me dijo, mira, no te estoy ofreciendo ningún pastorado, nada, solamente quiero tu colaboración para que puedas levantar la iglesia. Y ella me dijo, ¿me entiendes? ¿Tú tienes una visión? Y yo le dije, yes, porque ya tenía una visión bien grabada en mi corazón de la otra iglesia. Entonces yo le planteé lo que era la visión, a ella le gustó y me dijo, ok, vamos.
Entonces empezamos así, la iglesia comenzó a crecer y bueno, llegó el tiempo que creció un tiempo y la iglesia me llamaron y me dijeron, bueno, hemos orado por la dirección del Espíritu Santo, te vamos a contratar a ti como pastor hispano. Amén. Entonces así es como he llegado a este lugar como pastores. Entonces lo que yo voy a hablar, siervos, yo les he dicho la anterior semana, yo voy a hablar de mi corazón, ¿me entiendes? Para que ustedes puedan entender a dónde Dios nos quiere llevar, ¿no? Y dónde vamos a llegar, porque en estos últimos tiempos la iglesia, lamentablemente la iglesia está siendo impactada por el mundo. Nosotros, la iglesia tiene que ser la iglesia que va a impactar al mundo, ¿no? Entonces, para impactar a un mundo tenemos que trabajarlo primero en unidad. Tiene que haber unidad. De acuerdo, que todos estemos de acuerdo en lo que Dios ha establecido para andar en la iglesia. Entonces, empezando la iglesia, gloria a Dios, comenzó a crecer, la iglesia creció, ¿me entiendes? Pero hubo un tiempo que Dios me reveló a través de un hombre, porque yo siempre predicaba y mi prédica era más basado en la ley. No, que tienes que hacer cosas y para agradar a Dios tienes que hacer cosas y era así, basado en un Antiguo Testamento, que la gente tenía que hacer cosas para agradar a Dios. Pero cuando Dios me reveló lo que es realmente la verdadera gracia y el amor de Dios, eso me cambió mi vida tremendamente, ¿no? Pero cuando yo comencé a predicar, muchos la entendieron y muchos la agarraron, pero muchos no. Muchos no pudieron entender. Entonces muchos salieron de la iglesia, se fueron. Entonces estábamos en un nivel de 230, 240 miembros de la iglesia. Y en ese transcurso mucha gente se fue, no, porque no aceptó, no les pareció lo que yo estaba predicando. Y está bien, ¿me entiende? Cada persona tiene que decidir dónde se siente bien, ¿me entiendes? La iglesia no es para que has venido acá y aquí te quedas y aquí te quiero. No. Cada uno tiene que, si yo me siento bien en una iglesia, estoy con la visión, estoy de acuerdo con lo que estoy predicando y Dios te dice que te quedes, tú te quedas. Así es. Entonces, pero si no estás de acuerdo, no estás de acuerdo con lo que yo predico, con la visión, que nada, está bien, busca otra iglesia donde tú te vas a sentir de acuerdo con lo que el pastor está predicando y con la visión que ese pastor está llevando. ¿Me entiende? Entonces tenemos que justamente ponernos de acuerdo para lograr lo que Dios quiere en esta iglesia. Amén. Entonces, gloria a Dios, hermanos, sí, bajó tremendamente el año pasado asistencia, se bajó las finanzas, todo. Pero Dios me habló, ¿me entiende? Dios me dijo, tranquilo, porque yo voy a empezar a agendar gente nueva. Y que la gente nueva cuando viene, ellos comienzan a entrar en la visión y en lo que Dios está poniendo a la iglesia. Entonces, ¿me entiendes? Yo no tengo que preocuparme o basarme en los números. Yo tengo que entender el llamado que Dios tiene para mi vida. Porque yo no puedo basarme, vienen o no vienen números o no números. No, sino Dios ha puesto un llamado, ha puesto una visión. Entonces, basado en esa visión es lo que vamos a lograr alcanzar el nuevo paso, ¿no? Entonces, en la estructura general, no solamente de la iglesia hispana, sino de la iglesia americana. La iglesia americana está en lo mismo, ha hecho una reestructura general de todo. Hay cambios y los cambios muchas veces no nos gustan, ¿no? Nos mueven, nos incomodan, pero tenemos que sujetarnos, como dice, porque la iglesia americana es una iglesia que en los 25 años ha crecido tremendamente. Ven todo lo que ha construido esta iglesia, ¿no? Una iglesia justamente, lo que el pastor quiere y ha hablado es justamente que tiene que ser una iglesia que haga la diferencia. Amén. Entonces, en esta semana, en el anterior mes, cuando yo me fui al retiro, justamente porque cuando Dios mandó la palabra rema que mandó al pastor, que es nuestro pastor, el pastor Mac, nosotros estamos bajo la cobertura de él, es una palabra rema que llega a la iglesia hispana también. Yo tengo que agarrarla. Entonces, cuando yo me fui al retiro, yo ahora no es lo que tengo que bajar esa palabra rema de acuerdo a nuestra cultura, a la cultura hispana, porque somos completamente diferentes, ¿sí o no? El americano y el hispano somos polos opuestos, ¿no ve? Lo único que creo que están de acuerdo el hispano y el americano son con los taquitos, porque a ellos les encanta. ¿Sí o no? El americano dice, dame tacos y ¿dónde me caso?
Ay, 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 ¿no? Entonces creo que lo que nos une con el americano es la comida. Pero después en la cultura somos diferentes, ¿no? Diferentes costumbres y todo eso. Entonces en ese transcurso Dios habló a la iglesia, yo fui a oír lo que Dios quería para la iglesia, y lo primero que Dios me dijo es: desde ahora en adelante tú te tienes que alinear completamente a toda la visión que está llevando la iglesia americana también. Porque algo que con lo que yo he puesto era la visión que yo traje. La pastora me dijo: ¿qué trajiste? Está bien, lo llevamos y ha dado frutos, y lo hemos visto frutos, retiros, hemos visto cosas buenas, ¿me entiende? Pero Dios me ha dicho: tú tienes que enterrar ese pasado. Por eso ya no van a ver los letreros, nada de la anterior visión. Porque ahora nos vamos, y viendo esto, hermanos, es lo mismo. No, por eso yo voy a hablar a ustedes lo que es la nueva visión. Y voy a pedir, tengo acá, eso va a ser el nuevo, retrocedémelo uno, por favor, atrás. No, atrás. El de atrás, el logo, ok. El logo ahora es ese, Living Word Iglesia Español, amén. Porque ese es el mismo logo de la iglesia americana. La iglesia americana tiene Living Word, entonces abajo la iglesia americana está poniendo todos los departamentos que tiene. Por ejemplo, Iglesia Living Word San Paulo, Iglesia Living Word Duluth, no, ¿dónde están? En San Clau. No está en San Clau, en Rogers, ¿no? Entonces, por ejemplo, Iglesia Living Word pone el Ministerio de Jóvenes. O sea, han querido, porque ellos han visto que todo un logo va a ser general. Porque acá en la iglesia, todos los departamentos de jóvenes tenían su propio logo, ¿no? Entonces cuando entran parece que fueran de otra iglesia y cada uno: este logo me gusta, yo lo pongo para los niños. No, entonces han dicho: no, ahora el logo va a ser general para todos. Entonces este mismo logo es de la iglesia americana, y ese va a ser nuestro logo desde ahora en adelante. Amén. Entonces acostúmbrate a ver este logo. Amén. Entonces, próximo, por favor. Ok. La iglesia español. Ahora la visión es la visión de la iglesia americana. Entonces, traducido al español quiere decir alcanzando gente, tocando vidas y haciendo la diferencia. Amén. Entonces ahora tenemos que borrar lo que era ¿qué? Ya se me olvidó lo que era antes. Rescatar, ¿no? Consolidar, discipular. Era buena visión, ha funcionado en su tiempo, gloria a Dios, pero es el tiempo de decirlo: Señor, funcionó en su tiempo y ahora lo entierro. Amén. Porque ahora Dios nos está llamando, es lo mismo, alcanzar gente. ¿Qué es? Rescatar gente. ¿Me entiende? Porque el primer propósito de la iglesia es que alcanzara gente perdida para Cristo. Amén. Entonces para eso desarrollamos diferentes cosas que tiene que hacer la iglesia para poder ir a alcanzar a esta gente para Cristo. Amén. Entonces cuando las alcanzamos, la meta de la iglesia es tocar sus vidas mediante la palabra de Dios. Cuando ¿me entiendes? Alcanzamos a esta gente, las traemos a la iglesia, y la iglesia tiene que ser de impacto, que cuando venga la gente acá, su vida sea tocada. Y para eso tenemos que participar todos como iglesia. ¿Me entiendes? Todos como iglesia, no solamente un grupito. Cuando venga alguien nuevo, cada uno de nosotros decir: ¿cómo yo voy a hacer sentir bien a esa persona nueva para que cuando venga esa persona nueva sea tocada acá en la iglesia? ¿No? Entonces para eso tenemos el programa ahí de los grupos de conexión, y eso también ya se va a acabar. Ya no va a ser conexión. Sorry. Recién lo cambiamos, porque ahí yo quería unirme, porque eran grupos de conexión. Connection Groups eran en la iglesia americana, y recién lo han cambiado, ahora son grupos de vida. Life Groups. Entonces tenemos que cambiar, ya no va a ser grupos de conexión, estamos en el proceso, van a ser grupos de ¿qué? De vida. Amén. Entonces todo eso va a seguir en lo mismo que estamos haciendo con la iglesia americana. Entonces todo un tiempo, hermanos, todo cambio toma un tiempo, ¿no? Algunos van a estar hablando el lenguaje antiguo, otros el nuevo, pero está bien. Pero hay un momento que todos vamos a comenzar a hablar el mismo lenguaje.
Pero lo más importante es que cada uno de nosotros tenemos que unirnos en esta visión que Dios ha dado a la iglesia, ¿no? Entonces, tocando las vidas, y ahora acá está la clave, y esta es la parte que a mí me toca más. Realmente lo que me toca es y haciendo la diferencia. La iglesia, ese es el propósito de hacer la diferencia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de ustedes. ¿Me entiendes? Cuando Dios te llama a los caminos del Señor, Dios espera que tú hagas la diferencia en el reino de Dios. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer la diferencia? Por eso, para hacer la diferencia se tiene que presentar una visión, ¿no? Y ahora lo que yo quiero es lo que yo voy a exponer. He dicho voy a hacer porque voy a hablar con números, voy a hablar lo que necesitamos, a dónde tenemos que ir, ¿no? Y si algunos números te van a choquear, haz ok, que te choquee. Pero realmente lo que yo hablo, por ejemplo, llevando el presupuesto cuando el pastor Mac ha presentado toda la visión, todo lo que necesitan. ¿Me entiende? Me he dado cuenta que nosotros necesitamos el 1% de lo que ellos usan para nosotros llevar el evangelio. No, perdón, el 10%. No, 10%, no el 1%. Amén. Pero nosotros con el 10% podemos hacer tremendo impacto. Y eso es lo que yo voy a ir hablando un poco a poco. Entonces, nuestra visión, ¿qué es? A ver, repitamos todos. Siendo la diferencia, ¿ok? Entonces todos tenemos que comenzar a practicar eso, alcanzando gente, tocando vidas y haciendo la diferencia. Amén. Ok, el próximo slide. Ok, las metas, ¿me entiendes? Se está orando y pido a Dios. La iglesia siempre tiene que tener una meta. Todos en la vida tienen que tener metas. ¿Cuántos de ustedes tienen metas? Ahora, porque una meta, tú tienes que trazarte algo, porque mucha gente, si no tienes una meta, vas a estar como el pueblo de Israel dando vueltas, ¿no? Porque yo he hablado justamente, Dios quiere que salgas de la esclavitud, que vas a pasar por el desierto, pero el propósito de Dios es que entres a esa tierra donde fluye, ¿qué? Leche y miel. Ese es el propósito, ¿no? Vemos que el pueblo de Israel entró a esa tierra donde fluía leche y miel. Pero ¿qué sucedió? Que volvieron otra vuelta a la esclavitud. Entonces este es el principio, porque después de las prédicas voy a basar todo lo que sucedió en el pueblo de Israel. Porque cuando tú entres a esa tierra donde comience a fluir leche y miel, tienes que permanecer en ella. Pero para permanecer en ella tienes que hacer ciertas cosas. Y muchas veces no queremos hacer esas cosas. Entonces entramos un ratito y después otra vuelta abajo. Entramos otro ratito, otra vuelta abajo. Ese no es el propósito de Dios. Amén. Entonces voy a ir predicando justamente para ayudarte a que tú puedas salir si estás en una esclavitud. Que no ves la salida, no ves final, no ves nada, tú sabes lo que sea donde estés. O tal vez estás en un desierto ahorita que estás dando vueltas, no tienes un plan, no tienes un futuro, no sabes a dónde vas. ¿Cuánta gente hay aquí que no saben a dónde van? Por la avenida. Por la avenida, ¿no? Muchos sí saben cómo llegar a la avenida, pero no saben cómo llegar al destino. Al dentista aquí. Alguien necesita dentista. No. Entonces ese es el propósito, que cuando entremos a esa tierra de que fluye leche y miel, hay un propósito por cual Dios quiere que entres a ese lugar. Amén. Entonces acá estamos las metas para el 2013. Amén. Como yo les he hablado, algo que siempre Dios puso en mi corazón desde mucho tiempo atrás. Y esperamos, si nos unimos, cumplir esto, es empezar un centro de ayuda para la comunidad, apoyo con la palabra, con alimentos, ropa, clases de inglés o de computadora, porque eso es bien importante, hermano, cuando la gente llega, la migración llega a este país. Mucha gente tal vez llegan, no tienen ayuda, no tienen nada, donde tú puedas decir, hey, yo voy a una iglesia donde ahí te vamos a suplir comida, vamos a suplir ropa, ¿me entiendes? Aprender, te vamos a comenzar a dar clases de inglés o de computadora. ¿Cuántos saben computadora? Que pueden enseñar a alguien. ¿Tú lo harías?
donar de tu tiempo un poco para enseñar a alguien? Amén, ¿no ve? Ahora, how many speak English? Que pueden enseñar a alguien. You can teach English, man. Yeah, you know. Or computer, yeah, you can teach computer. Porque acá adentro hay grandes talentos que Dios quiere usar para hacer bendición a otros. ¿Me entiendes? Pero para hacer esto necesitamos nuestro propio lugar. Porque acá, ¿me entiendes? Tenemos, la iglesia es grande. En esta iglesia grande, hermanos, hay conferencias que uno puede apartar. Pero a veces apartar es difícil. Porque, ¿me entiendes? Tienen tanto programa, tanta cosa que quiero apartar un cuarto para todo el año, ya no, que tal fecha está. Es difícil, ¿no? Entonces Dios, hermanos, bueno, no digo tanto Dios, pero se está abriendo la posibilidad que acá dentro de la misma iglesia, ¿me entiendes? Allá arriba, bueno, allá arriba, no sé dónde estoy, aquí en un lugar. Esta iglesia, ¿no? Ahí arriba. Hay un espacio grande, ¿me entiendes? Donde ahorita está como storage. Entonces yo he hablado con los pastores y les he dicho si nosotros podemos comenzar a construir algo para poder establecer algo que sea de la iglesia hispana. ¿Me entiendes? Que cuando vayamos a ese lugar a dar clases o ropa, lo que sea, hay un contacto claro, una oficina claro, que haya una persona ahí para atender a la gente. ¿Me entiendes? Y se está dando la posibilidad. Entonces todos tenemos que orar. Porque tú tienes que entender algo. La iglesia hispana es completamente autónoma de la iglesia americana. ¿Ok? No es que la iglesia americana, oh pastor, necesito un lugar, pueden construirme. Me va a decir, hijo, que Dios te bendiga. ¿No? Somos completamente autónomos. Cuando el pastor Max me ha contratado, ¿me entiende? Había un pequeño monto que se juntó ese tiempo. Entonces cuando él me contrató me dijo, ok, tú vas a ser el pastor, pero él fue bien claro, me va a decir, no esperes, si la iglesia no crece, no esperes que yo te pague el salario. Gracias por decirme. ¿No? ¿Se imaginan en esa época que te diga, yo estaba en un trabajo, una posición buena, trabajando 20 años como un manager general y que alguien te diga que tienes que dejar tu trabajo y si no crece, ¿no? Pero ahí es cuando tú obedeces a ¿quién? Al Señor, porque cuando Dios te llama, ¿me entiendes? Como dice un dicho, el que invita paga. Si Dios te llama a algo, Él va a proveer. ¿Me entiendes? Y desde esa vez hasta el día de hoy, gloria a Dios, Dios nunca nos ha dejado. ¿Me entiendes? No nos ha dejado. No, y porque yo no estoy, mi motivación para matar a aquellos, mi motivación, hermanos, de servir a Dios no es el dinero. ¿Me entienden? No es el dinero. Mi motivación es hacer la diferencia en Cristo. Porque si fuera el dinero, yo no hubiera aceptado el pastorado, me hubiera quedado en mi trabajo, manager general, mandando a la gente decir que hagan, no hagan, pues yo feliz. En vez, no, porque aquí en la iglesia hay que lidiar. Hace, hermano, no hace. Por favor, ven, no viene. No, así somos. Pero Dios te da el corazón de pastor para amarlos. Entonces mi motivación, hermanos, no es el dinero. Es por el llamado que Dios ha puesto en mi vida. Y el llamado que Dios ha puesto a mi vida es para hacer la diferencia. ¿Me entiende? Dale la gloria a Dios. Porque yo como pastor puedo decir, amén hermanos, ahorita estamos 200, tranquilos, ya no me traigan más almas, ya no ganen más, no traigan más. Hay en iglesias que están conformes con lo que tienen. Alcanza para los biles, para pagar esto, para el pastor. Ahí que pare. Conformarte. Yo puedo vivir así hasta que me jubile, con 200. Porque unos se vienen, otros van. Pero yo cómo voy a ir ante Cristo y decir, me has dado una iglesia y le he mantenido así. ¿Qué diferencia hemos hecho en esta tierra? Dios nos ha llamado a hacer la diferencia a cada uno de nosotros. Entonces yo como pastor, yo no puedo
pararme y decir, no, yo voy a hacer la diferencia. Y es algo que está en mi corazón, y yo creo que en estos 3 años se va a lograr hacer eso. Vamos a lograr construir eso. Vamos a tener nuestras propias oficinas. Vamos a tener un lugar donde se pueda dar inglés. Vamos a tener un lugar donde se pueda dar computadora. Cosas para ayudar, ¿no? Entonces todo eso es posible con Cristo. Porque tú tienes que entender, para que nosotros querer impactar a todas las naciones y a todo lo que va a ser, tenemos que reafirmarnos acá como iglesia, ¿no? Afirmar las cosas acá primero en la iglesia, y de ahí nos vamos a ir enfocando. Y gloria a Dios, la mayoría ya está. Pero este centro comunitario, porque una vez estaba pensando, ok, tal vez mejor, y estaba buscando ya un tiempo, estábamos buscando ¿qué se llama? No sé si se acuerdan, estaba hablando de eso. No, primero una casa, porque bueno, es otro plan que está ahí, pero después lo vamos a hablar. Primero vamos a empezar acá. No, porque hay otro que está en nuestro corazón, es justamente sacar a esa gente de los puentes, a esa gente que está en los puentes, pero para eso se necesita una casa, un lugar más establecido. Pero también quería comenzar a rentar un lugar para construir un centro comunitario, no para estar. Entonces, pero para allá tienes que ir, pagar renta. En vez de hacer eso, se ha abierto la puerta de que podamos construir aquí mismo en la iglesia. Porque tú tienes que aprender a tocar, porque cada que iba al closet, tenemos un closet ahí de la iglesia, cada que veía todo eso vacío, men. Veía y pasaba vacío. Decía, men, voy a hablar, voy a decir. Porque sabes, Dios, ¿qué hace, hermanos? Dios tiene que moverte el estante para que tú hables y digas, ¿no? Para que se dé algo. Ese rato no lo entiendes, pero eso. En la iglesia ha habido cualquier cantidad de movimientos. El pastor está cambiando igual, está reestructurando todo, está sacando, metiendo, poniendo un líder acá, sacando. Y eso a un principio choquea a todos, ¿me entiendes? ¿No? Entonces yo voy a ser transparente en todo ese movimiento, en el área donde yo estoy. No sé cuántos conocen mi oficina, es una oficina bonita, pero toda esa área la están reconstruyendo. Entonces me han dicho, Pastor Hugo, usted tiene que moverse a otra oficina. ¡Ah! ¿Dónde? No, mi oficina. Es una bendición esa oficina, es grande, bonita, todo eso. Pero no es el lugar. Yo no voy a decir, mi oficina. No. Pero eso es lo que me ha movido a decir, yo no voy a estar acá que me cambien, me muevan. Entonces, no, si ese centro comunitario voy a hablar y voy a plantearlo. Entonces, gloria a Dios, ya he hablado con los pastores, ellos ya han aprobado, ¿me entiendes?, de que se construya, pero después va a venir el bill, porque la construcción es cara, hermanos. Acá no es barata. Pero yo le creo a Dios que Dios va a proveer para hacer eso, para que nosotros podamos tener eso, sea propio. Entonces, cuando tú tengas a alguien una necesidad, mandarlo acá, que va a tener la atención. Vamos a hacer esas clases de computadora, inglés. Algo bien importante que yo les digo, hermanos, y eso voy a motivar. Aprendan a hablar inglés. ¿Me entiendes? Porque eso te va a abrir las puertas tremendas para un trabajo, para cualquier cosa. ¿No? Cuando yo he venido a este país, ¿me entiendes? No hablaba nada de inglés. Vivía en Nueva York y todo, ¿me entiendes? No hablaba nada. Y me acomodé porque en el lugar allí en Nueva York todos hablaban español. Entonces fluía en español, todo en español. Pero decidí venir acá a este estado. Estoy hablando de 28 años atrás. Me vine a este estado. No había un hispano. No encontrabas hispano hace tantos años atrás. No había. Entonces cuando entré a trabajar me perdía, más perdido que ¿no? ¿Te imaginas? Me explicaban y estaba ahí, me decían lo que tenía que hacer. No sé cómo hacía. Puras señales y que todo. Porque no hablaba. Entonces eso dije, no, mi prioridad es voy a aprender inglés. Porque si estoy en este país, eso tiene que ayudar. Y no es que me metí a la escuela, no entré a la escuela yo, sino lo que hice lo primero es, corté el canal hispano. Ya no veía novelas. Novelitas, chao. Antes de aceptar al Señor, oh my goodness, que era bueno para ver novelas. Me hacía agarrar con las novelas, ¿no? Sí. Yo pensé que eso era solamente para mujeres, pero había una novela que le puse y hasta te agarró y después ya estarás
ahí viendo la novela. Pero eso fue antes de Cristo, ¿ok? Y casi me haga agarrar con otra cuando era pastor, la Betty la Fea. Estaba bonita esa novela, tenía cositas, ¿no? Pero, oh, man. Por eso ahora la paso, no, rápido. No. Entonces tendemos esa tendencia. Ok, ¿dónde estaba? Ya me he perdido, hágame regreso. Ok, no, entonces es importante. Entonces, la primera, a eso a la gente hacerles bien, que es por su bien. Porque muchos dicen, no, yo no tengo tiempo, he venido a hacer dinero. Ese era mi problema. Yo he venido a hacer dinero, mi meta era 2 años irme a Bolivia. Y acá estoy, 30 años. ¿Cuántos han decidido eso? Oh, voy, hago un poco de dinero y me regreso, ya están 20 años. Eso no va a pasar, hermano. Entonces tú decir, si he venido a este país, voy a decidir establecerme, Señor. Lo primero voy a aprender inglés, porque cuando aprende inglés voy a poder prosperar más. Porque el trabajo que he tenido y cómo he comenzado a ascender ha sido, ¿por qué? Gracias a mi English. Porque comenzaron a llegar hispanos ahí al trabajo que no entendían nada. Entonces, ¿a quién llamaban para traducir? A mí. Entonces comenzaron a ascenderme. Entonces, ¿a quién necesitaban? A un manager bilingüe. ¿Me entiendes? Ahí fue mi mensaje. Porque si yo no hubiera sabido inglés, aunque tenga el favor de Dios, no me hubieran dado esa posición. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos el favor de Dios, pero my English, ya, bilingüe vale por 2, ¿no ve? Más, ya. Entonces es más que suficiente. Entonces, gracias a eso pude prosperar tremendamente en ese mi trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos traer a la gente. Una oferta para animarlos a que se metan entre nosotros mismos, a hacer esos horarios para poder enseñar inglés o computadora, cosas. Porque si sabes inglés y un poco de computadora, wow, las puertas se te van a abrir, hermano. ¿Me entiendes? Entonces ahí viene en Mateo 25, 34, 40, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y visitasteis a mí. ¿Sí? Bueno. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey, está hablando de Jesús, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste para mí. ¿Me entiendes? Ese es el propósito de la iglesia, de hacer la diferencia. ¿Me entiendes? Porque la gente no solamente es decir: oh hermano, que Dios te bendiga, voy a estar orando por tu necesidad. ¿No ve? No. Dios quiere que tú seas el agente para que tú puedas cubrir esa necesidad de que tú ves así. Cristo lo estableció bien claro en el Nuevo Testamento. ¿Me entiendes? Porque en el Antiguo Testamento la gente tenía que pagar un diezmo para el sustento de la iglesia, para el sustento de todo. Pero cuando Cristo vino, ¿qué estableció? La iglesia, ¿qué hacía? Dice: vendía todo. ¿No es? Para que el que tenía necesidad le daban. Dice: no faltaba nada porque vendían todo, daban todo. Los llevó más allá. Porque la gente dice: oh pastor, en el Nuevo Testamento no hay el diezmo. ¿Ya? ¿No hay el diezmo? Pero entonces viviremos. Entonces vendeme tu carro, vendeme tu casa. Oh pastor, se ha pasado. ¿Dónde quieres vivir? Siempre el hombre pone excusa, ¿no? Entonces vemos que Dios quiere que nosotros hagamos esa diferencia. Y ya lo hemos comenzado a hacer. ¿Cuántos han estado la anterior semana cuando han venido los dos predicadores? Bueno, no. Ese impacto que se ha hecho en República Dominicana, él mismo ha querido venir acá. Él ha querido hablar, porque él, ¿me entiende? ¿Sabe? Cuando yo estaba hablando, cuando él vino,
Porque muchos ven, oh, iglesia Living Word, ¿no? Ven el edificio grande, esta iglesia tiene dinero. ¿No? Muchos ese es el pensamiento. Entonces en su mente pensaba que nosotros, pues, fue nada mandar. ¿No? Que yo saqué y mandé. Entonces, como le expliqué cómo levantamos los fondos, le dije, cada persona les di una tarjeta, no les pedí su nombre, solamente que ponga el monto, cuánto desean dar. No veo, yo no les he pedido nombre, nada. Solamente para lo que entró, decir, ok, nos entra 2,000 al mes, ok, gloria a Dios, para poder mandar. No, y lo triste, porque supuestamente tenía que entrar 2,300 al mes, pero cada mes entraba la mitad. Porque la gente lo da por un momentito de emoción. Dios ve el corazón. Pero con las mitad que han dado, todos los que han dado, si tú has dado fiel, gloria a Dios, gracias hermano, te doy de todo corazón, porque con lo que tú has dado se ha podido levantar esa iglesia. Entonces el pastor, cuando le dije eso, cómo se levantó, se puso a llorar, el misionero. Me dijo, ¿cómo? ¿Me entiendes? ¿Cómo pudieron hacer eso solamente así? ¿Me entiendes? Entonces nosotros podemos causar, hemos visto la presentación de Colombia, lo que va a ser, ¿no? Tantos niños. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso hay una visión. Ok, vamos al próximo. Ok. Expandir el ministerio de misiones hacia nuestros países, no de habla hispana. ¿Cuántos quieren que en su país llegue un ministerio de misiones de Living Word? Gloria a Dios. Porque ese es el plan. ¿No? Dios va a estar poniendo, ¿me entiendes? Porque dice la palabra en Mateo 20, dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No? Entonces, no solamente es ir y dar dinero. Por ejemplo, voy a viajar a República Dominicana porque mi responsabilidad como pastor es que ese pastor que está ahí sea instruido bien con la palabra, con la gracia. ¿Me entiendes? Porque he notado que en nuestros países hay mucho legalismo. Las iglesias están, que es la legalidad tremenda que está matando a la iglesia. Entonces no hablan del amor, no hablan de la gracia de Dios, no hablan de eso. Entonces la gente está bajo un yugo. Entonces vamos a llevar la palabra, vamos a llevar ayuda, vamos a ver las circunstancias y todo eso vamos a ir hablando, ¿no? Entonces el propósito justamente de como iglesia, ok, se ha abierto República Dominicana, ¿no? Bueno, ahorita se ha enfocado a Colombia, pero de ahí vamos a comenzar a enfocar diferentes países, ¿me entiende? Porque lo que yo quiero es justamente, y la realidad es que todas las naciones que estén acá, pueda haber una parte de Living Word en su país. ¿Me entienden? ¿Cuántos no quieren eso? No, porque si solamente me enfoco, no, todo Colombia. ¿Y qué privilegio tienen los colombianos? ¿Y por qué no hay? Conozcamos, ¿sí o no? Y en mi país, ¿cuándo, pastor? Claro, solo Colombia. Pero para ver lo que Dios quiere hacer en tu país, primero tienes que sembrar en Colombia. Sembrar en República Dominicana. Después se sembrará en México. Yo estoy habiendo un contacto en México para poder hacer algo. Porque todos van a querer, a mí. ¿De cuántos estados hay aquí? A ver, de México. Estado de México. No, de México nomás. Puebla, Nuevo León, Chihuahua. Oye, tal vez hay como 10, Nayarit, ¿me entiendes? Es una realidad, no vamos a poder llegar a cada cosa. Por eso se tiene que llevar a alguien que tiene influencia allá. Que tiene influencia, ¿me entienden? Con muchas iglesias, contacto con muchas iglesias, para que a través de ello podamos canalizar cosas y ver la necesidad allá, ¿no? Entonces yo tengo una persona que ¿cuántos se acuerdan del misionero Peter que vino acá? Ese hombre tiene un corazón, ese te habla más mexicano que vos.
No, cuando comenzó a predicar el nombre de Escatalcuicla, me encanta el nombre. Pero ese tiene y está haciendo grandes cosas, impacto. Entonces estamos orando, no digo que va a ser, pero tenemos que comenzar a ver esos contactos. Tengo que viajar, tengo que examinar la tierra. Porque tampoco voy a viajar y, ¿me entiende? Porque es cuando he ido a la República Dominicana, Dios puso en el corazón del pastor. Yo lo declaré, ese pastor le dijo, Dios me habló que se va a levantar una iglesia. Y ahí está la iglesia. Por eso Dios usa. Entonces cuando vayamos a hacer, entonces lo vamos a hacer. Amén. Next. Ok. Para esto, hermanos, el primer plan, tenemos un copastor, contratar un copastor por tiempo medio, por medio tiempo. Ah, pastor, ¿por qué un copastor? Porque yo ya no puedo con 200. No solamente eso. Algo es el copastor, justamente es alguien que está a mi lado para ayudarme, porque yo, ¿me entiendes? Como yo he estado, ahorita estamos empezando, tú no lo vas a ver, ahorita pues ya pastor estamos así, pero de aquí, acordate de aquí a un tiempo cómo vamos a estar, porque mi misión es viajar, justamente voy a ir a viajar, yo voy a comenzar a viajar mucho a diferentes países. Entonces para eso necesito a alguien, un copastor que esté acá a cargo mientras yo viaje a otros lados. Amén. 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 Tener pastores de jóvenes. No hay ni un amén. Oh my goodness. Si nosotros no abrimos nuestra mente, ¿sabes? Cuando esta iglesia, ¿cómo creció? Lo primero que hizo, contrató un copastor. Lo segundo, contrató pastores de jóvenes. Porque es muy diferente cuando tú contratas a alguien que está 100% enfocado en tus jóvenes. ¿Cuántos necesitan ayuda con tus hijos, con tus jóvenes? ¿No ve? Porque nuestros, los que están colaborándonos ahorita, ellos tienen trabajo, trabajan. Entonces de su esfuerzo lo dan. Como todos ustedes, esa es la realidad. Entonces lo que se puede hacer, no se puede hacer al 100% como queremos, porque nosotros tenemos, gloria a Dios, hermano, no estoy poniendo, si no tuviéramos cuidado de niños, enfocar a pastores de niños, pero gloria a Dios, nuestros niños acá tienen una excelente educación. No necesitamos pastor de niños, ellos nos ayudan, van, pero para jóvenes, ¿me entiende? A un principio he tratado yo de querer que todos los jóvenes se vayan a la iglesia americana, al rock. Tienen excelente programa para los jóvenes. O si ustedes dicen, pastor, yo no quiero pagar un pastor, amén, entonces mandalo al rock. ¿Hello? Pero muchos de los jóvenes, cuando he querido mandarles, pastor, no nos sentimos, es que no encajamos, no encajan. Muchas veces no encajan. Quieren el ambiente hispano. Entonces por eso yo estoy diciendo, son metas, hermano. No digo que va a ser, ¿me entiende? Porque alguien tiene que tener metas. Y lo alcanzamos, gloria a Dios. Y si no alcanzamos, ponemos más metas para la próxima. Así trabaja la cosa, ¿no? Ok, después llegar a ser una iglesia de 400 a 500 personas. Amén. Amén. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Alcanzando gente. Cada uno de ustedes haciendo la diferencia, predicando el evangelio, tocando, hablando, sharing the gospel, compartiendo el evangelio. ¿Me entienden? Entonces esa es la diferencia que tenemos que hacer, la meta. Ahora, aumentar el número de grupos, bueno, esta conexión va a ser de grupos de vida. No queremos doblar grupos de vida. ¿Y cómo queremos doblar? Justamente ahora vamos a hacer con talentos que tiene la gente, como el siervo tiene el talento de la música, Julio tiene la evangelización, ¿me entiende? Entonces, alguien, como me ha dicho, sabe hacer manualidades, ¿no? Si tú tienes una habilidad, ponla, abre un grupo y hay que vaya la gente, hacen manualidades, hablan, se da la palabra, ¿me entiendes? Y estás conectado en un grupo de vida. ¿Me entienden? Entonces eso es lo que tenemos que lograr hacer. Se van a comenzar a levantar muchos grupos. Ahora hay gente que puede decir, no, yo tengo que se llama, no, yo quiero ser un líder y dar la palabra nomás. Amén. Gloria a Dios, dar la palabra nomás. Amén. Después,
abrir una iglesia en la ciudad de ¿qué? Oh, Minneapolis, le he puesto. O en otros países, ¿no? Es otro que está en el corazón mío de poder abrir una hija en Minneapolis. Hay mucha gente allá en Minneapolis que necesita, hay mucho hispano, ¿no? Tenemos las vans que van a Minneapolis, ¿no? Van todos los domingos, llevamos las vans que van a Minneapolis. Pero ¿qué sucede? No. Uy, ya las 2:30, wow. Sí, vayan a recoger a sus niños, siervos, pero regresen, por favor. No se me vayan. Denme un poquito más de tiempo, por favor. Amén. Entonces, abrir una iglesia en la ciudad, y eso vamos a ver, y justamente de acá mismo tiene que levantarse un pastor. Amén. Próximo. Recojan a sus hijos y vengan rapidito, siervos. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? La palabra rema que ha sido para la iglesia es justamente basado en Génesis, ¿qué? 17:1. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Entonces, como se apareció con ese Dios todopoderoso, ese Dios perfecto, como dice la palabra de Dios, o que seamos perfectos de Él, hemos hablado de Dios Shaddai, ese Dios todopoderoso, ese Dios más que suficiente para lograr llegar a esto. Amén. Próximo. Ok, ahora voy a hablar con números. Amén. Presupuesto de la iglesia hispana. De la iglesia americana, el presupuesto semanal es $320,000. De la americana, $320,000 al mes o semanalmente. ¿Me entiendes? De nosotros semanalmente es $3,000. Uno puede decir: pastor, ¿por qué tan? Me parece caro y que todo eso. ¿Tú crees que es eso? Mensualmente $12,000. Hasta ahorita, en este año estamos en un promedio de 2,800. O sea, todo este año, lamentablemente, la iglesia hispana ha estado en rojo. Ha estado entrando lo suficiente o menos que suficiente. ¿Me entiendes? Porque muchas veces tú tienes que ver, ok, estamos acá, pero tú no te imaginas cuánto gasto hay en lo que se gasta acá en la iglesia. Nosotros como iglesia, yo he llegado y he puesto, por ejemplo, lo primero que yo he establecido como iglesia, sé que estamos bendecidos, pero yo he declarado dar, por ejemplo, de los $3,000, $300 semanal se van como el diezmo a la iglesia americana. Yo siembro ahí. ¿Me entiendes? Porque acá no es que hemos venido como hispanos y dame. No ese es el propósito. Tú tienes que aprender a sembrar, a dar, para que las cosas te funcionen. Entonces el 10% mensualmente son 1,200 que se van solo al diezmo, entonces allá nos queda menos. Entonces en todo eso, en esos lapsos, hermanos, mensualmente hay muchos, tenemos que pagar los seguros de las vans. Los seguros de la van de la iglesia son bien caros. No es un seguro normal, porque te está llevando una iglesia y está llevando gente, está llevando 15 personas en una van. Entonces los seguros de las dos iglesias o de las dos vans que tenemos son bien caros. Tenemos que pagar gasolina, tenemos que pagar mantenimiento, que se arruine una cosa, otra cosa. Son gastos de que, ¿me entiendes? La alabanza. Muchas veces, ¿cuántos están felices con la alabanza que tenemos? ¿No? Pero cuando hemos venido a este lugar, hermanos, este lugar está hecho solo para bodas. ¿Okay? El chapel era solamente para entierros y bodas. Acá no estaba, todo esto, los parlantes que allá, eso no están adaptados para una alabanza y estamos teniendo problemas. Hemos tenido que actualizar tantas cosas acá para que justamente pueda sonar mejor y hacer. Y todo esto cuesta un montón de dinero. Cuando hemos llegado aquí no había pantalla, no había esta pantalla, no había esto. Entonces, ¿quién ha puesto esta pantalla? Nosotros. ¿Quién ha puesto esta alfombra? Porque la alfombra ya que daba pena. Entonces tú tienes que aprender a sembrar. La gente dice: ¿y por qué yo? ¿Por qué voy? Porque si tú no aprendes ese principio, nada te va a funcionar en la vida. ¿Me entiendes? Estamos en una iglesia que puede ser próspera, linda, bonita, pero no tenemos que decir: ok, ahora ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar?
Tenemos que cambiar nuestra mentalidad como hispanos. ¿Me entiendes? Entonces la clave es justamente cómo nosotros vamos a sembrar. ¿Amén? Estoy hablando a maduros, ¿no? ¿Amén? Entonces ese es el propósito, que muchas cosas, ¿me entiendes? Los micrófonos que tenemos cada vez se nos arruinan. Y mandar a arreglar son 100, 200, 300 dólares. Un micrófono inalámbrico, lo más barato, hermanos. Como podemos decir en mi país, lo chapi. Chapi llamamos a las cosas baratas, ¿no? Pero a veces lo barato te cuesta caro. Uno, más o menos, 500 dólares. ¿No? O sea, muchos gastos que hay. Y ahí está incluido mi salario, ¿no? Un salario que me han establecido cuando me han contratado, que hasta el día de hoy sigue el mismo salario, 6 años. Todo sube, pero mi Dios es fiel. ¿Me entiende? Yo no estoy pidiendo aumento ni nada. I'm fine. Porque yo he aprendido a vivir en esa tierra donde fluye leche y miel. ¿Me entiende? La pastora trabaja, tiene un full time, tiene un trabajo muy bueno, gloria a Dios. Siempre hemos tenido trabajos, Dios nos ha bendecido en esa área muy, muy bueno. Ella tiene un buen trabajo, ya trabaja igual casi 20 años ahí. ¿Me entiende? Entonces no es que yo necesito. Nosotros estamos bien. Por eso yo no estoy pidiendo aumento ni nada. Con ese mismo salario, I'm fine. ¿Me entiendes? Pero lo que yo quiero es causar la diferencia a ese mundo, ¿no? Entonces, en todos esos gastos nuestros, estos 12,000, bueno, sacando el diezmo son... Pero en todo este mes, hermano, como he dicho, como gente se ha ido, todo eso nos ha bajado. Porque ha habido un tiempo cuando las cosas estaban bien, ¿me entiende? Sí, hemos tenido esos más que suficiente. Pues con ese más que suficiente hemos logrado hacer varias cosas, comprar equipo. Todos estos equipos son miles de dólares, hermano, que se necesitan. Hemos comprado la VEN la hemos comprado casi nueva, nos ha costado $17,000 esa VEN. ¿Me entiendes? O sea, la iglesia ha generado, hemos hecho, pero ha llegado, y yo he visto, porque la iglesia americana lo mismo ha llegado, viviendo en lo suficiente, no pagando los biles lo suficiente, todo el año pasado. Pero cuando Dios trae la palabra rema, hermanos, algo ha cambiado, y no sé, en mi vida. Y de aquí a un mes les voy a dar 2 testimonios tremendos que le he pedido a Dios y ¡pum, pum! He visto la respuesta. Ahorita no lo voy a decir, voy a venir con las pruebas. Pero 2 cosas que se lo he dicho a Dios este año, Señor. Como se acuerdan de los papeles de la hermana. Cuando dijimos, este año, se manifestó. Entonces muchas cosas le he dicho, Señor, este año quiero ver estas 2 cosas. Entonces al otro mes yo creo que voy a venir dándoles las sorpresas que Dios ha hecho. Entonces lo que yo quiero justamente es entonces creer cuando Dios manda esa palabra, que nosotros como iglesia estamos viviendo en lo suficiente. Pero Dios quiere llevarnos justamente a lo más que es suficiente, justamente para que ahora la iglesia hagamos la diferencia. Porque si vivimos con $3,000, amén. Por eso ahí lo que yo puedo llegar, hermanos, con 3,000, cada uno dé lo que pueda, y así llegamos a los 3,000, I'm fine. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios tiene grandes cosas, hermanos. Entonces lo que ha sucedido, pásenmelo al próximo. Ok. Ahí están las ofrendas que han entrado en septiembre, y agosto y todo han estado así, bajas, ¿no? 2,450, 2,600, el 9,15. ¿Por qué lo he puesto así, el 9,15? El 9,15 ha sido cuando yo he lanzado la palabra rema a la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Yo no he pedido ni un peso, no he pedido dinero, no he pedido nada, no he hablado de dinero, de nada. Nada. Pero hemos creído en pasar a este lado. ¿Me entiendes? Si ustedes se acuerdan, yo recogí la ofrenda antes de que dé la palabra rema. ¿No ven? Entonces esa semana, porque Dios es así, esa semana ha empezado a entrar más que suficiente. Esa semana entró 4,000, después la semana del siguiente entró 3,200, la 9,29 entró 3,600. Entonces del 3,000 arriba, los 600 o lo que eso, con ese dinero es que comenzamos a hacer cosas para otros países, para otras cosas. ¿Me entiendes? Mientras estemos en 3,000, vamos a seguir acá por 20 años, gloria a Dios. Pero si queremos hacerlo más que suficiente, tenemos que llegar a eso. Ahora, la anterior semana,
Ha entrado los fondos y ahí es donde hemos acabado. 16, 4,052. ¿No? Entonces eso ya me ha dado a mí la oportunidad de sembrar un dinero ya a Colombia. ¿Me entiendes? Ya estamos empezando a sembrar ese dinero a Colombia. Entonces lo que nosotros ahora tenemos que entender, siervos, es cómo vamos a lograrlo. Y yo te he dicho ahora una cosa. Si en tu mentalidad está decir, oh, ya sabía que el pastor es, ya nos ha hecho el truquito para sacar dinero. No quiero que des un peso. Oíme. Si en tu corazón hay algo que no sientes bien, no quiero que des nada. Porque Dios no le gusta cuando estás cuestionando y dando. Mejor no des. ¿Me entiendes? Mejor no des, y eso no va a cambiar la diferencia, porque yo no soy de las personas. A ver, yo no tengo entrada a ver quién da o no da. Todo el dinero que va, se va al fondo. Los americanos cuestan el dinero, todo eso, y solamente me dan una hoja, cuánto entró, cuánto no entró. Ahí no me mandan quién dio, quién no dio. Porque mi mirada, y está bien para mí como pastor, porque yo no quiero decir, oh, este hermano da, wow, da tanto a la iglesia, y esta hermana no da. Entonces, voy a hacer favoritismo. No. Yo como pastor, como he dicho la anterior, des o no des, yo te amo. Amén. Si tú me necesitas, yo voy a estar. ¿Me entiendes? A mí no me importa si das o no das. Yo voy a estar como pastor, pero si tú en tu corazón estás cuestionando, haciendo, es lo mejor que no des y vayas a la presencia del Señor y le pidas al Señor. Y el Señor, si te dice no des, no des. Tranquilo, ven, seguí, te vamos a seguir amando, vamos a seguir creciendo, ¿me entiendes? Porque estamos en un empiezo. Porque Dios va a comenzar a levantar hombres y mujeres para que sostengan el reino de Dios. Tú tienes que entender, hermanos, y esto bien claro voy a dejarlo a todos. Como estaba hablando, a veces yo siempre he sido un poco reservado en hablar en esto de las finanzas. ¿Por qué? Porque si digo algo, ya me critican. Si no digo, me critican. Pero yo ahora te voy a hablar lo que es, y lo que vamos a hablar y lo que dice la palabra. Tú tienes que escoger qué vas a hacer. La palabra dice una cosa, tu corazón dice otra. Entonces, ¿quién tiene que alinearse? ¿A dónde? ¿No? ¿Me entiendes? Dios ha establecido, y algo que tocó, y es lo mismo que estaba en mi corazón, el misionero que habló, pónganlo 2 Corintios 9, 6, 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Está hablando de la siembra. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la clave. Si tú tienes la alegría de darle al Señor y dices, Señor, yo estoy de acuerdo con esta visión porque vamos a alcanzar, vamos a hacer, dale de corazón. Amén. Entonces, cada uno como propuso su corazón, no, ok. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, dice, esta es la clave, hermana, toda gracia. Porque tienes que entender, cuando tú eres un dador alegre, estás abriendo que toda la gracia de Dios, ¿qué es? En la gracia de Dios tienes la prosperidad, tienes la sanidad, tienes todo lo que tú necesitas para vivir una vida victoriosa. ¿Me entiendes? O sea, toda la gracia se está abriendo, dice, cuando tú eres un dador con un corazón alegre. Y poderoso Dios para hacer vosotros, que, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para, ¿qué? Ok. ¿Vamos a vivir en lo suficiente? ¿Donde no vamos a poder ser de bendición? ¿O dónde vamos a vivir? Más que suficiente para que podamos hacer toda buena obra. Y como está escrito, dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Él me da semilla, y Él que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Tienes que entender, hermanos, ¿quién va a dar la semilla para que tú siembres? No. Dios va a dar la semilla para que tú siembres. O sea, si lo entiendes, cuando tú pones en tu corazón,
Decir, Señor, yo voy a ser parte de esta visión. El que se va a encargar de darte el dinero para que tú siembres, dice acá, es Dios. Dale la gloria a Dios. Porque dice, hijo, yo te voy a dar esta semilla para que tú siembres. Entonces con la semilla que te da, siembras, y eso te va a dar la cosecha que tú necesitas para que comiences a vivir en lo que sobreabunda. Porque aquí dice que va a sobreabundar. Amén. Porque para que estés enriquecido en para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Cuántos quieren ser enriquecidos para que puedas actuar en libertad? ¿No? Que cuando vayas al banco no estés, me alcanzará, no me alcanzará, tendré, no tendré. Ay, apenas la estoy pasando. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos la falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profeséis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la supremamente grandeza de Dios por vosotros. Gracias a Dios. Entonces tenemos que entender que esa es la clave para nosotros, hermanos. Si tú le crees a Dios, Dios va a comenzar a suplirte para que tú puedas sembrar. Muchos dicen, pastor, es que usted no sabe, no tengo. Está bien, no tienes. Pero cuando tú le pides esta palabra, Dios va a comenzar a suplirte. Y cuando tú entiendas que, comenzó a suplirme el Señor, ¿qué vas a hacer? Comenzar a sembrar. Porque si agarras lo que te suple y te lo comes, se quedó ahí. No vas a recibir la cosecha. Por eso Dios lo ha establecido lo que es la cosecha, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que definir. Entonces, la realidad es eso, siervos. Muchos pueden pensar, y siempre en la iglesia piensa, hay mucha gente que tiene ese corazón de dice, pastor, no, que usted... Si estás con ese corazón, como yo te digo, no des. Esto no es el gancho para dar, este es el gancho justamente para que cada uno de ustedes podamos alcanzar lo que Dios quiere que hagamos con lo más que suficiente. ¿Me entiende? Queremos cumplir ese centro comunitario, queremos seguir apoyando a misiones, queremos hacer tantas cosas. ¿Me entiendes? Con lo suficiente no vamos a vivir, no vamos a hacerlo. Nos acostumbramos y ya. ¿Me entiendes? Porque hay algo que tú tienes que entender y yo quiero que pienses esto. En el Antiguo Testamento Dios hablaba, y no voy a hablar de lo que dijo, era bien duro cuando a los que no diezmaban. ¿Qué dijo Dios? Una promesa tan preciosa. Dice, probadme en esto, pero algo que siempre yo lo he visto en mi vida y en la vida de mi familia. Dice, y yo reprenderé al devorador por vosotros. Oh, wow. O sea, Dios te está diciendo, si tú eres fiel conmigo, yo tu Dios voy a cuidar que el devorador no venga y te coma. Y no estoy hablando de las finanzas, en todas las áreas. ¿Me entiendes? Porque en otras palabras y sencillas es así. Dios dice, si tú en tu corazón está cuidar esta casa, yo voy a cuidar la tuya. That's it. Dios va a cuidar la tuya. Cuando en tu corazón está diciendo, esta casa, Señor, yo voy a cuidar tu casa. Voy a encargarme de que haya lo extra suficiente para que podamos alcanzar el reino de Dios. Y Dios te dice, gracias hijo, porque esa es mi promesa que yo te he dado. Ahora yo voy a cuidar tu casa. ¿Me entiendes? Ese principio de sembrar y cosechar desde que has aceptado a Cristo hasta el día de hoy, hermanos. Por eso yo puedo decir que yo siempre he vivido en la tierra de lo más que suficiente. Siempre. Siempre. Y no voy a entrar, pero he dado mis testimonios, ¿no? En bendiciones, en todo, cómo Dios me ha prosperado, con casas y todo lo que se ha hecho. ¿Me entiende? Cómo Dios, la primera casa que yo compré, la compré desde barata, hermanos, acá. Realmente la mano de Dios. Porque yo le creía a Dios en mis primeros tiempos de cristiano, ¿no? Y cuando la casa la vendí después, hermanos, esa casa se me duplicó.
En esas veces estoy diciendo, esas veces gané $110,000 en la casa. $110,000 por mi casa. Eso fue el empiezo. Pero ¿saben qué hice? ¿Qué hice lo primero para Dios? Sembrar. Saqué mi diezmo, $10,000. Es fácil de sembrar de 1,100, ¿no? Pero sembrar de 100,000, 10,000. Como que ya, pero lo primero que saqué y vine gozoso porque sé que esos 10,000 en la iglesia donde estábamos, donde éramos 20 personas, fue de tremenda bendición para esa iglesia. Y impacto $10,000, man. Lo hice con mi gozo y wow, y Dios me dio otra casa y ahora tengo dos. ¿Saben lo que tengo? Y no es por la iglesia, yo he venido a la iglesia ya siendo un hombre viviendo en lo más que suficiente con mi familia. Entonces por eso si yo les hablo, siervo, no es para sacarte dinero, es por el bien, porque si yo no te hablo claro, te estoy haciendo un daño a ti. Nada más. Porque si yo te digo, no hermano, ya no sé, no des y no esto, te hago un daño a ti. Porque siempre vas a vivir en la tierra de lo suficiente, dando vueltas. El devorador va a venir, te va a comer acá, te va a comer allá, va a atacar esto, va a atacar el otro. Así es. ¿Cuántos muchas veces son atacados y dicen, Señor, ¿qué está pasando? Me ataca de acá, me ataca, estoy haciendo, Fíjate, cuida mi casa y yo voy a cuidar tu casa, dice el Señor. Y está hablando en todas las áreas, en la salud y todo, hermanos. Yo tengo ya 56 años. Ya soy senior. Pero Dios me ha mantenido sano todos estos años. Porque sé que el devorador no va a atacar este cuerpito. Porque soy fiel al Señor. Siempre he sido con mis hijos, mi casa y todo, ¿me entiendes? Nunca he visto que se me ha destruido. No, porque he visto la mano de Dios. Por eso yo te digo, eso es lo que yo quiero que tú comiences a vivir. ¿Amén? Amén, siervos. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor.